Ya está grabando. Compartir pantalla. Ya se ve, ¿no? Ya. Les quería dar una rápida explicación de lo que podría ser su examen. Como siempre les digo, puede ser que sea puede que lo cambie, puede que no, así que no se fíen. Y prácticamente van a hacer lo que hicieron en su proyecto hasta el borrador, digamos. Ya no les pide acá que hagan en limpio ni nada, pero les pide que hagan el cómputo de materiales que se está ocupando. Y también dimensionar el tanque. Veámoslos por parte. Les pide, ¿no? Aquí más arriba no les pide nada, les muestra un plano de 2 departamentos que tiene una escala. ¿Por qué les pone escala? Porque les va a pedir cómputo de materiales, entonces tienen que saber exactamente cuál es la longitud real de las tuberías. Ya, como les decía, son 2 departamentos y si se dan cuenta, son departamentos gemelos, simétricos. Aquí estaría su eje de simetría, ¿no? Son iguales. Entonces, si tienen resuelto uno, si ya tienen las UH, gastos, diámetros de un departamento, ya tienen el del otro. ¿Me doy a entender? Yo les recomiendo que primero hagan lógicamente rayen encima para saber la planta, pero tengan primero la axonométrica, porque en la axonométrica se ve todo, ¿no? En la axonométrica pongan todo lo que son las UH, gasto probable, longitudes, ¿qué más les pide? Diámetros provisorios y así. También yo creo que en el examen vamos a escribir en la pizarra el tema de UH, o si no, aprenden, anótenselo en su mano, un copiecito por ahí, no sé, pero por si acaso y no lo quiere escribir el ingeniero, ustedes ya tal vez deberían de saberlo, ¿no? Y gasto probable, también aquí no les da en su examen, tal vez lo escribamos en la pizarra, pero aquí ya también les da la tabla de caudales, que no sé si es el que se usa en clase o es que es otro que el ingeniero tiene y digamos. Tal vez eso para que no haya matoneada por ahí, digamos, y ustedes les hayan dado su cuadro de caudales de la clase y en realidad lo que tienen que manejar es otro diferente del examen, ¿no? ¿No voy a entender? Entonces ahí va, es posible que ahí tengan su cuadro de caudales y ya saben cómo manejar eso para hallar los diámetros provisorios, ¿no? Ya bueno, lo que les pide dice dimensionar el tanque elevado para 5 niveles del edificio y agua contra incendio, una manguera según norma. Entonces ustedes ya saben cómo se dimensiona el tanque elevado. Primero es determinar dónde lo van a colocar, ¿no? Puede que lo coloquen en el buque de escalera, puede que lo coloquen en el pasillo, también determinar dónde va a estar su bajante y ajá. Y dice para 5 niveles del edificio, ¿no? Entonces aquí tienen que contar cuántas personas van a vivir en un nivel, eso de acuerdo al número de dormitorios que tengan en su planta. Por ejemplo, aquí aquí puede vivir 2 personas, aquí otras 2, 4 y una de dependencia 5, ¿no? Como son 2 departamentos gemelos, 5 y 5, 10 personas que van a vivir en un nivel. Y son 5 niveles, entonces en total serían 50 personas en todo el edificio. Y a eso lo multiplican con el valor de dotación, que son 200 litros diarios por persona. Y también les pide, o les da el dato de agua contra incendio de una manguera según norma. Eso ya también tienen que saber, según norma son 30 minutos por 3 litros segundos, ¿no? También puede ser que les digan agua contra incendio, una manguera de acuerdo a su proyecto. Entonces también tengan por si acaso el dato del volumen contra incendio que están manejando en su proyecto. A todos les tocó diferente, digamos. Puede que les haya tocado 35 minutos por 2.7 litros segundos, digamos. Entonces ese dato también lo tienen que saber, por si un caso.
Y dice dimensionar tanque elevado, ¿no? Una vez que tengan el volumen de dotación y el área donde van a colocar su tanque, tienen que hallar la altura, ¿no? Pero esa altura es solo del volumen del agua. Ya si tienen tiempo y si se ponen más detallistas y específicos, ya pueden hacer un gráfico rápido del tanque. O sea, ya sabemos que es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así, ¿no? Como el ingeniero les decía. Entonces van a tener su altura de su volumen contra incendio, su volumen de dotación. Van a tener 10 centímetros de decantación, 45 centímetros de altura libre o altura libre. Van a tener el piso y el techo de 15 centímetros cada uno, también en los laterales. Y en sí, esa sería la dimensión del tanque. Bueno, exterior, ¿no? En total, ¿cuánto sería la altura de ese tanque? El ancho, el largo. Entonces, todos esos datos. Si son más detallistas, ya ustedes le están demostrando al ingeniero que saben, digamos, y que manejan la materia, o manejan ese concepto de tanques. Me quedé. Ya, siguiendo. Dice instalación en planta por encima de las puertas. Puede que les toque encima de las puertas, media altura, por piso. O sea, puede ser que les toque cualquiera, así como en el segundo parcial, ¿no? Luego dice isometría de la instalación, ya saben cómo hacer isometría, a 45 grados o 135, con tal que haya una línea diagonal, ¿no? Y dos perpendiculares. Obtener longitudes, ahí longitudes, es por eso la importancia de la escala con la que van a hacer la planta de isometría. Por eso les recomiendo también que lleven papel cebolla para no estar midiendo con la regla y pasarlo de una hoja a otra. ¿Me explico? Luego, longitudes y OH para cada tramo, ya saben cómo se hace eso. Obtener caudales y diámetros en cada departamento. Lógicamente, para tener caudales, primero tienen que saber el gasto probable de acuerdo a las UH que tienen por tramo, ¿no? Obtener caudales y diámetros en cada departamento. Obtener caudales y diámetros de la bajante en todos sus tramos. Eso ya sería lo que hicieron ustedes en su corte. O sea, así, ¿no? Por ejemplo, en mi proyecto en un nivel tenía 54 UH, digamos. Entonces, en este tramo, bueno, de abajo, ¿no? Entonces, en este tramo, de acá a acá, voy a tener 54 UH y con ese dato voy a tener el gasto y voy a tener el diámetro que se va a necesitar. Pero del tramo desde la bajante, el inicio de la bajante hasta llegar acá, voy a tener en total 112 UH, ¿no? Porque son 54 para este nivel y 54 para este nivel, ¿no? Entonces voy a tener 112 UH. Y ya de acuerdo a ese dato, tengo que hallar mi gasto probable y mi diámetro. Por eso les dice el diámetro en todos sus tramos. Ya no va a ser como en el anterior examen, que ya les daba aquí el dato, ¿no? Ustedes sacaban de un nivel y les daba más 87 UH, digamos, y solo lo tenían que sumar. Aquí ya tienen que ustedes determinar las UH para cada tramo. Bueno, las UH y por ende gasto probable y diámetro. Luego, mejor se hace un gráfico rápido, así como en su corte, digamos. En este primer nivel, bueno, en este primer nivel, son, qué sé yo, ponerle que les salió 50 UH. Bueno, en este primer nivel, en este primer tramo de mi bajante son 50 UH. En el segundo, 100 UH. En el tercero, 150 y así voy subiendo hasta llegar al inicio de mi bajante, ¿no? Ya, luego dice computar los metros lineales de tubería para el departamento. Ya eso ya es lo que estaban haciendo en su proyecto de hacer cómputo métrico. Entonces ahí dice para un departamento. Entonces ahí tienen que tener los metros lineales de acuerdo al diámetro de tubería. Entonces según mi axonométrica tengo en este lado tengo 15 metros de media pulgada y en este lado tengo 5 metros de media pulgada. Entonces en total tengo, ¿cuánto dije? 15 más 5, 20. Y ahí lo anoto.
cómputo de metros lineales de tubería, tuberías de media pulgada, tengo tanto, tuberías de 3/4 tengo tanto, tuberías de 1 pulgada tengo tanto y así. Luego dice computar accesorios para el departamento. Eso ya saben que tienen que contabilizar cuántos codos, cuántas T's, cuántas llaves de paso, cuántas llaves de salida, cuántos medidores, cuántos, ¿qué más pueden tener? Codos, T, en algún caso pueden que hayan usado cruz, pero ahí tienen que ser más, ¿cómo se dice? Más específicos, digamos. Sí, tenés 10 T, pero de esas 10 T, ¿cuántas son de media pulgada? ¿Cuántas son de 3/4? ¿Cuántas son de 1 pulgada? Y así, me voy a entender, tienen que ser más específicos, lo mismo que en su proyecto. E inclusive, hay test que no todos sus lados, por decir, tienen el mismo diámetro, sino tienden a reducir de acuerdo a las tuberías a la cual van a estar conectadas. Entonces pueden que tengan test. A ver, aquí otra ya. Ya digamos. No río. Ya digamos, este es su T, ¿no? Aquí tengo una tubería y una tubería. Digamos que esta tubería es de 3/4. Y la tubería es de 1/2. Y esta es de 1/2 también. Entonces mi T se llamaría una T 3/4, 1/2, 1/2. Si son todos de 1/2, digamos, ya directamente puedo poner una T de media pulgada. Y así. O sea, por eso a eso me voy, sean más específicos. Si es llaves de paso también, de cuánto es esa llave de paso de media pulgada, de 3/4. Ya luego dice resumen de cómputo para todo el edificio. Entonces aquí tanto para metros lineales como accesorios le estaba pidiendo para un departamento. O sea, para el departamento. No dice para el nivel, sino para el departamento. Y como son gemelos, los datos que saquen de un departamento van a ser lo mismo que el otro. Entonces ahí lo tendrían que multiplicar por 2 y por los 5 niveles que componen todo el edificio, ¿no? Y no se olviden de que los edificios van a tener medidor para cada departamento y un medidor general que va a estar afuera, bueno, sí, afuera del edificio, digamos, ¿no? Básicamente eso sería. No creo que les pida hacer la planilla de presiones, la última, porque van a tener 1 hora y media para resolver el examen. Pero si un caso, digamos, les pide, ya tienen que ser ágiles para hacerlo. Y ahorita lo vamos a explicar eso también. Y eso, chicos, sean rápidos, no se centren en una sola cosa. La cosa es que presenten lo más completo que puedan su examen. Mejor si ya lo terminan bien, digamos. ¿Alguna duda de esto? Auxi, tengo una duda sobre los cómputos. Las llaves de paso, también las llaves, o sea, las 2 llaves de paso que tienen los medidores, las contabilizamos ahí, digamos, con las llaves de paso, ¿no? Sí. Sí se contabiliza. Ok, gracias. Ya después, creo que solo eso sería del examen. Ya, planilla. A ver si está grabando, ¿no? Sí, se está grabando. Ya, voy a hacer con los datos de mi proyecto. Entonces, ya, aquí está mi bajante. Ya. Aquí estaría el inicio. No, este no es el inicio de mi bajante, sería acá. Lo que pasa es que mi tanque no lo pude colocar en el buque de escalera porque ahí también estaba mi ascensor y el espacio era muy pequeño para colocarlo ahí. Entonces lo que me sugirió el ingeniero fue que lo ponga en el pasillo o un área más céntrico
pero mi bajante iba a estar en las escaleras, entonces yo iba a tener en mi bajante este pequeño quiebre. Por eso es que mi bajante no está directo así como el de algunos, digamos. Ya, desde aquí hasta aquí, digamos, sería mi primer tramo. Y lo que les decía, para su planilla de presiones, solo necesitan determinar la presión de salida para la ducha más desfavorable que tengan. No tienen que hacer de todo un departamento, sino solo para su ducha más desfavorable. En mi caso fue esta ducha de acá. Entonces yo tendría que hacer mi planilla con todo este tramo hasta llegar a esa ducha, ¿no? Sería acá, así, así, así. Eso es lo que tengo que poner en la planilla. Ya, entonces, a ver con otro color. Mi tramo sería desde el inicio de mi bajante hasta llegar a mi punto A, donde va a estar el inicio de las tuberías que van a ingresar a cada departamento. Entonces ese sería el primer tramo, de O a A. Luego de A, sigo acá, 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 al siguiente tramo que sería Q, que sería este. Luego de Q a R, de R a S, de S a T, de T a U y finalmente de la T a la ducha. Sería acá. Y eso es lo que voy escribiendo en mi planilla. Vamos a compartir. Y ahí ya lo estaba escribiendo. Como les decía, ¿no? Desde el inicio de mi bajante, que va a estar en el nivel mínimo de dotación, que sería O, hasta A, que sería acá, lo anoto. ¿Cuál es mi longitud? En total yo tengo no quiero ver. Ya. ¿Cuánto sería mi longitud? Ahí ya tienen que tener el dato, ¿no? Mi longitud es 950. Y de esa longitud tengo que agregarle el 20% para los accesorios que vayan a estar en todo ese tramo. Entonces por eso lo multiplico por 0,20. Entonces aquí, ¿alguien está escribiendo? Ya. Ya, entonces aquí lo multiplico directamente por 0,20 y ya tengo la longitud equivalente total, ¿no? Que sería longitud más longitud equivalente de accesorio. Entonces sería 950 más 1,20 igual a 1140. Y así voy haciendo de todos los tramos. El siguiente tramo sería de A a Q. Sería de acá, de A hasta Q. Y yo tengo una longitud de 18,73. Eso según mi axonométrica. 18,73. Por eso les decía que si ustedes tienen su axonométrica bien hecho con todos los datos ya en su examen y en su proyecto, digamos, ya es más fácil hacer todo. Porque en sí, si tienen su axonométrica, ya todos los datos que se ven ahí ya se copia directamente a la planta y el corte. Porque aquí en el corte igual se ve, digamos, según los niveles que tengan, cuántas UH van a tener por tramo de la bajante. Bueno, ya sigamos. Lo mismo, de mi tramo A a Q tengo una longitud de 18,63. Y ese 18,63 lo multiplico por el 20% y ambos los sumo para saber la longitud equivalente total, que sería en este caso 22,48. Ya, el siguiente tramo sería uno con una longitud de 1,56, que sería de Q a R, que sería de acá hasta acá. Tengo una longitud de 1,56. Luego el siguiente de R a S tengo 1,24. De S a T tengo 2,21. Que sería acá. De S a T, de acá a acá, tengo 2,21. De T a U tengo 0,85. Y de la U a la ducha tengo 1,30. Tal vez algunos tengan otro valor, porque yo aquí lo trabajé con muro, o sea, me tocó por cielo falso, y una vez que llegaba al baño, me bajaba a media altura, y de ahí ya subía para la ducha. Bueno, tengo 1,30. Como les decía, de la longitud, cada uno de los datos los multiplico por 0,20
o el 20% para saber la longitud equivalente de accesorios y ambos los sumo para saber la longitud equivalente total. Ahora, ya de esos mismos tramos también anoto las UH que va a tener cada tramo. En este caso, de O a A tengo 112 UH. Esto no afecta en el cálculo, pero es para saber los datos. Para saber si realmente el gasto probable que estoy colocando es el que le debería de tener según las UH que tengo, ¿no? 112, ya. El primer tramo de mi bajante sería con 112 UH. Luego el siguiente tramo de A a Q sería 14.5. Ahí ya estoy entrando a mi departamento. Luego el otro tengo 11.5. Como les decía, esta UH es copiar nomás. Es copiar ya lo que yo tengo, los datos que se ve en mi axonométrica. Tengo 11.5 UH. Ya, en el siguiente tramo tengo 10.5 UH. En el siguiente tengo 9 UH. 6 UH. Y finalmente 3 UH para mi hucha. También en la planilla me pide que ponga el dato de gasto probable. En el primer tramo tengo 1.77 litros segundo. En el segundo tengo 0.44 litros segundo, 0.38, 0.35, 0.32, 0.25 y 0.12. Y también anoto los diámetros que yo les puse provisoriamente a cada uno de mis tramos. Ya bueno, el primer tramo de O a Q, de O a A, yo en mi axonométrica puse que era suficiente tener de una pulgada, 14 UH, ya, que era suficiente tener un diámetro de 1/4 de pulgada. Ya, en el siguiente tramo de A a Q, yo puse que era suficiente tener 3/4 de pulgada. De Q a R lo mismo, 3/4. O sea, aquí solo estoy copiando los datos que tengo en la axonométrica, ¿no? De Q a R tengo 3/4, de R a S tengo 3/4. De S a T también tengo 3/4. De T a U tengo ya media pulgada. Media pulgada. Y de la ducha también tengo media pulgada. Ya eso lo anoto. Luego bueno, esto hice otra casilla para no olvidarme cuál diámetro cambió o cuál lo dejé, digamos. Ya, luego gradiente máximo, gradiente de pérdida máximo. Aquí está. Bueno, aquí. En este caso, tendría que tener el dato de cuál es la presión de salida que me pide el ingeniero en mis datos personales, ¿no? O datos individuales. En mi caso me pidió el dato de 3/4. Y como yo cuando ya hice mi corte, no ve que tenía que tener de la ducha hasta el inicio de mi tanque, tenía que tener los 3/4 que me pedía de presión, más un dato de pérdida que iba de 1.20 o 1.10. En mi caso era de 1.10.
que podría ser 1.10, 1.20 hasta 1.50, ¿no? Ustedes tenían que escoger ese dato. Bueno, en mi caso la sumatoria, yo sumé 3/4 más 3.4 más 1.10, me dio que mi altura de mi tanque estaba 4.5. Y ya restando con la presión que me pidió, ya me da el resultado del dato de pérdida de presión que estaba manejando, ¿no? En mi caso es de 1.10. Ustedes pueden hacer esto o directamente pueden colocar dato de pérdida de presión a lo largo de toda la trayectoria igual 1.20, 1.50, digamos. Y este dato de pérdida de presión yo lo tengo que dividir entre la longitud total equivalente de mi planilla, de todo el tramo que voy a tener desde el inicio de la bajante hasta la ducha. En mi caso, sería esta casilla, digamos, longitud equivalente total. Hago la sumatoria de todos los tramos, a lo cual ya le agregué el 20% extra para mis accesorios, ¿no? Bueno, en total toda la sumatoria de esto me dio de 42.47 metros. Entonces lo divido. 1.1 metros carga de agua entre 42.47 me dio un dato de 0.0259 metros carga de agua sobre metro. Entonces esto quiere decir de que yo solo puedo gastar por metro este dato. No me puedo pasar ese dato si es que yo quiero llegar a mi ducha con la presión que me está pidiendo el ingeniero. ¿Me voy a entender? Y eso lo anoto. Aquí en mi casilla de gradiente máximo lo anoto. Que solo puedo tener esa pérdida. Ya. Acá. Ay, ¿cuánto era? 0.0259. 0.0259. Ya eso es mi pérdida. Eso es el dato de lo que yo puedo perder máximo por un metro en todos los tramos. Entonces por eso lo anoto. Luego, ya ahí ya se comienza a trabajar con la planilla o el ábaco de acuerdo al tipo de material que les pidió. En este caso a mí me pidió de fierro galvanizado. ¿Qué es esto? Esto se puede caer en cero. Bueno, digamos que está vacío. Ya. Entonces ahí voy hallando mi pérdida de pérdidas en las tuberías. ¿Qué sería este? Ah, es mi gradiente de pérdida, perdón. Según el abaco que se está ocupando. Eso por tramo. En este caso, los únicos datos que me interesa a mí son el de gasto probable y el de diámetro provisorio. Porque con esos dos datos son los que se trabajan en el abaco. Ya en el primer tramo de O a A, me dice que tengo un gasto probable o también caudal de 1.77. En este lado de la izquierda es donde yo busco ese dato de 1.77, busco el dato de mi caudal. Y aquí estas líneas oblicuas están los datos de los diámetros que se va a ocupar. Y en la intersección de estas, para abajo, es donde encontramos los datos de pérdida de carga en metros por 1000 metros. Pero yo quiero saber cuánto se gasta en un metro. Es por eso que el resultado que yo tenga de acá lo tengo que dividir entre 1000. Por ejemplo, en el tramo de A a O, tengo un gasto probable o caudal de 1.77. Entonces aquí lo busco. A ver, 1.77, aquí sería 1, 1.5, 1.2. Ahí digamos, un poquito más arriba. Y lo tengo que intersectar con un diámetro provisorio de 1/4. Entonces busco, a ver, este es de mi 1/4. Aquí dice
en las mismas líneas te dice qué diámetro es cada uno. Aquí dice 3 octavos, 1 medio, 3 cuartos, 1 pulgada, 1 un cuarto, 1 un medio, 2 pulgadas. Y este debe ser 2 pulgadas y medio. Aquí ya se sube a 3. Entonces yo lo tengo que buscar mi diámetro de 1 un cuarto, que sería este de acá. Y en la intersección de mi caudal con mi diámetro, busco cuál es la intersección. Esta, digamos, y de ahí me voy para abajo. ¿Y cuánto sería la pérdida? Sería entre 200 y 300. Pónganle que aquí es 250, 280, por ahí. Entonces, a mi resultado lo divido entre 1000, porque aquí dice que estos son los resultados de pérdida de carga en metros por 1000 metros. Pero yo quiero saber para un metro, solo para un metro. Entonces, a ese resultado, por decir, ahí me tocó, ahí digo que son 280, esos 280 lo divido entre 1000. Y me sale que tengo una pérdida, una gradiente de pérdida de 0.28. Pero ese 0.28 está muy alto. O sea, yo estoy perdiendo de más a lo que debería de perder, a lo que yo saqué en mi gradiente, a mi gradiente máximo. Entonces está muy alto. Si yo tendría que perder 0.027 y estoy perdiendo 0.28, la diferencia es mucho. Eso significa que en todo el trayecto de las tuberías voy a perder mucho más, porque acuérdense que este es el dato por metro. Todavía tengo que multiplicarlo por todos los metros que tiene la longitud de mi tubería en ese tramo. Entonces por eso tienen que anotar su gradiente de pérdida máximo para comparar, digamos, si estoy perdiendo mucho, si tal vez lo estoy perdiendo muy poco, por decir, o estoy escogiendo un diámetro que lo cual hace que pierda muy poco, y tal vez esa pérdida que no estoy perdiendo mucho, tal vez mi presión hace que se suba demasiado. Por decir, si es que en mi dato de presión de salida me está pidiendo 310 y yo llego y le digo mi presión de salida es 5, entonces también es mucha la diferencia. ¿Me voy a entender? Ya. Entonces, como es mucho, entonces yo tengo que buscar un diámetro que haga que mi gradiente pérdida sea similar a mi gradiente máximo. Ya. Entonces ahí lo busco en la tabla. Por eso es que tengo el dato de diámetro provisorio y un diámetro final, porque es muy probable que por tramo vayan cambiando de diámetro para no generar tanta pérdida de presión. Ya, si tenía un cuarto, que es me puedo ir a un medio. A ver, si sería 1 medio, en la intersección sería acá. ¿No? Y más o menos tendría 100, 110, 115 más o menos. 115 dividido entre 1000, tengo 1. Entre 1000 tengo 0.115, lo cual sigue siendo muy alto para mí, para lo que yo puedo perder por metro, que era 0.027. ¿Por qué se cambió? Yo puse 270. ¿Por qué se cambió? Dos, 5. Bueno, ese era.
Ahí está. Bueno, ya. Bueno, este dato con una tubería de 1,1 sigue siendo demasiado alto a comparación del dato de mi gradiente de pérdida máximo, ¿no? A ver, entonces me subo un diámetro más. Ahora con un diámetro de 2 pulgadas, ¿cuánto sería? Más o menos aquí. Más o menos entre 20 y 30, entre 25, 26, digamos, ¿ya? Entonces, a ese resultado 26 lo divido entre 1000. Y ahora tendría un gradiente de pérdida de 0.026. Lo cual no está muy lejos, o 0.025 tal vez, lo cual no está muy lejos de mi dato de gradiente de pérdida máximo, ¿no? Ok. Ahora, siguiendo a eso, tengo que multiplicar ese gradiente de pérdida, porque acuérdense, este es un dato por 1 metro, pero yo en mi tramo tengo una longitud equivalente o una longitud equivalente total de 11.40. Entonces tengo que multiplicar ese 0,026 de acá por los 11.40 metros que va a tener mi tramo. Entonces multiplico ese 0.026 por 11.40. Tengo un total de pérdida de 0.296 en ese tramo, ¿no? Desde el inicio de la bajante hasta el punto A. Y también ahí tienen que tener si es que varía su altura estática, si es que hay una bajada, una subida en ese tramo. En mi caso, como es la parte de la bajante, baja, o hay una subida de presión de 3.5. Y ahí lo anoto, más 3.5. Y mi presión inicial es 0 en mi punto O, digamos, porque todavía no están largando agua, por decir, y una vez que largan el agua, esa agua baja, entonces mi presión final sería los 3.5 que está bajando menos la pérdida de tubería total, que sería 0.296, y eso me da una presión final de 3.20 en ese tramo. ¿Hay alguna duda de eso? Ya esto lo voy a poner 0. Ya tengo, hasta ahí sería 3.20. Entonces me voy al siguiente tramo. Y lo anoto, ¿no? Mi diámetro final que estoy ocupando en ese tramo sería de 2 pulgadas. Para el siguiente, de mi tramo de A a Q, tengo un gasto probable de... Vamos a ver por colores. Ya, en mi siguiente tramo de A a Q, tengo un gasto probable de 0.44 litros segundo. Entonces lo busco en mi abaco, 0.44. Bueno, aquí tengo el dato de 0.4, 0.60, aquí sería 50 y más o menos a la mitad. Ahí. Y tengo un diámetro provisorio de 3/4. Entonces lo busco. 3/4, 3/4. Uy, se fue hasta 200, 300. Entonces está muy
se pasa por mucho a mi dato de gradiente de pérdida máximo, ¿no? ¿Sabes aquí cuál es el truco de poner con resaltador? Para hacerlo más rápido. Herramientas. Más o menos anotar dónde más o menos tendría que tener mi línea, estas digamos, por decir acá, por aquí tendría que estar, para no perder mucho, porque mi gradiente máximo de pérdida es 0.0259, digamos, 0.26, digamos. Y más o menos por aquí, para que no me dispare tanto a 300, a 200, digo, entonces mi línea tiene que estar por aquí. Eso es para saber, bueno, si voy a estar de 3/4, ya me estoy sobrepasando de 20, 30, 40, ¿no? Entonces lo más probable es que tenga que buscar otro diámetro. Si me voy a 1 pulgada, lo mismo, ya me estoy sobrepasando. Si me voy a 1/4, que sería de acá, ya estoy dentro del límite, digamos. Entonces me quedo con un diámetro de 1/4. Hasta la intersección sería acá y de ahí bajo. ¿Ya? Ahí. Ya. Ahí más o menos sería entre 20 y 30, ¿no? Aquí sería 25, 22,5, 21, digamos. Entonces ahí lo anoto. Mi gradiente de pérdida sería ese 21 entre 1000. Y sería 0.021. Pero eso es lo que estoy perdiendo en 1 metro, ¿no? Entonces ese 0.021 lo tengo que multiplicar por la longitud de mi tramo, que sería en total 22.48 metros que tengo de tramo a Q. Entonces multiplicaría 0.021 por 22.48. En total tengo una pérdida de 0.472. De ahí lo anoto. Pérdida de tubería en total menos 0.472. No, en este caso no tengo una... Aquí estaría. De A a Q. Ya, en este caso tengo que ver también en mi axonométrica si hay una variación de altura que voy a tener. En mi caso, como les dije, lo estoy haciendo primero por cielo falso y de ahí bajo a una media altura para en los baños estar a media altura y no tener que bajar, ¿no? Entonces tengo una bajada de aproximadamente 2 metros y ahí lo noto, si hay una variación de altura, 2 metros. Entonces si está bajando, voy a tener una subida de presión por lo mismo, que está bajando con fuerza y va a ir por la tubería con más presión. En caso de que haya una subida, ahí ya sería una pérdida de presión de acuerdo a la altura que suban. Ya. Bueno, como en mi anterior tramo yo tenía una presión final de 320, lo anoto como presión inicial. Y como de esos 320, con esos 320 está comenzando, ¿no? Pero yo tengo una pérdida de presión a lo largo de toda la tubería que es de 0.47. Entonces de esos 320, el resto, los 0.472. Entonces sería 3.20 menos 0.472 igual a 6.77 0.472
sería 6.779 más o menos. Pero como hay una bajada, yo estoy aquí ganando presión, entonces sería a ese resultado más 2 metros. Entonces este resultado igual 320 menos 0.472 0. Ya. Con este resultado de 320 le estoy restando la pérdida de presión que tuve a lo largo de toda mi tubería, ¿no? Eso me da un resultado de 2.728 o 2.73. Y a ese resultado, como tengo una bajada, hay un aumento de presión de 2. Entonces a ese resultado de 2.73 le sumo más 2 y en total tengo una presión final de 4.73 en ese tramo. ¿Alguna duda de eso? Y ahí no me olvido de anotar, ¿no? Con qué diámetro estoy trabajando como diámetro final. Estaba trabajando con un diámetro de 1/4 y lo anoto. 1/4. Ya. Ahora el siguiente tramo, sería de Q a R. Y los datos que tengo es de gasto probable de 0.38. Lo busco acá, 0.38, por aquí, digamos. Y un diámetro provisorio de 3/4. Uy. A ver, busco 3/4, ya me fui de mi límite. A ver, si me voy a una pulgada, también estoy más o menos fuera de mi límite. A ver, si pongo de 1/4, me voy hasta acá, por acá. Ya estoy más dentro de mi límite, ¿no? Que es lo que resalté. Entonces en la intersección voy para abajo. Ahí sería, bueno, este es 10, este es 15 y este es 20. Más o menos estaría entre 16, digamos. Entonces divido ese 16 entre 1000 para saber cuánto es el gasto por metro. Tengo un gasto de... Aquí lo... Tengo un gasto de 0.016 con una tubería de 1/4. Y ese 0.016 lo multiplico por la longitud equivalente total de ese tramo, ¿no? Que en este caso sería de 1.87. Y eso me da un resultado de pérdida en la tubería de 0.030. Está en el tramo QR, que sería de acá hasta acá. Hay una variación de altura, en mi caso sí tengo una variación de altura, porque de este punto desde Q hasta llegar a R, bajo 30 centímetros. Entonces ahí lo anoto, más 0.30. Ya. Después hago lo mismo que hice hace rato. Como presión final del anterior tramo yo tenía 4.73. Y en este tramo que estoy trabajando, esa va a ser mi presión inicial. Entonces lo copio, 4.73. Y de ese resultado de presión inicial, yo le resto lo que perdí en toda la tubería, que sería 4.73 menos 0.030
me da un resultado de 4.7. Pero yo estoy ganando, como estoy bajando, estoy ganando una presión de 0.30. Entonces ese resultado de C4.7 le sumo los 30 que estoy ganando. Entonces en total sería 5 como presión final en ese tramo. Ya, a ver, siguiendo. Ya noté 5 1/4. Ya. En el siguiente tramo de R a S, que sería de acá hasta acá, no tengo una diferencia de altura, no está bajando ni subiendo, ¿no? Entonces mi variación de altura estática se va a quedar en 0. Después, ¿qué más datos me está dando? Tengo un gasto probable de 0.35 y con un diámetro de 3/4. Entonces lo vuelvo a buscar en mi planilla, en mi abaco. De 0.35, más o menos por acá, una tubería de 3/4. 3/4 sería por acá. Pero ya me voy de mi límite. Entonces, a ver, menos un... Si me voy a una pulgada, mi resultado estaría entre 30 y 40. Pero mi límite es de 0.025. Entonces más o menos tendría que estar entre 20 y 30. A ver, si me voy a 1/4, ya, puede ser. Entonces estaría más o menos por ahí. Entre 10 y 15. Más o menos unos 12.5 por ahí, ¿no? Que está en la mitad. Entonces 12.5 dividido entre 1000 sería 0.0125. Y lo anoto acá, 0.0125. Con una tubería de 1/4. Y a ese resultado de 0.0125 lo multiplico con la longitud equivalente total. En este caso multiplicaría este resultado por 1.49. Y eso me da 0.019 que estoy perdiendo de presión a lo largo de toda mi tubería, de ese tramo. Como no tengo una variación de altura, se queda en 0. Y ahí anoto. Mi presión final del anterior tramo era 5. Por ende, esa presión va a ser la presión inicial en este tramo que estoy trabajando. Y resto, ¿no? Mi presión inicial menos lo que yo perdí en todo el trayecto de tubería de este tramo. Entonces sería 5 menos 0.019. Tendría 4.98 como presión final en ese tramo. Ya, siguiente. Siguiente tramo sería de S a T. Que sería de S a T. Como ven, no hay ninguna variación de altura, por ende no está bajando ni está subiendo y esta casilla queda en 0 de variación en altura estática. ¿Y qué datos me está diciendo en ese tramo? De S a T, que tiene un gasto probable de 0.32 con un diámetro de 3/4. Lo busco en mi abaco. Más o menos ahí, 0.32, si aquí era 35, más o menos ahí a la mitad.
Y a ver, con 1 pulgada a 3/4, ¿no? Ya. Pues ya estoy fuera de mi límite. Entonces, a ver, me voy uno más a 1 pulgada. A ver, veamos si nos da. Si no, igual, veamos si lo tenemos que rehacer. Y en este caso voy a decir que voy a trabajar con 1 pulgada. Lo anoto. Y mi gradiente de pérdida va a ser de... Bueno, le voy a cambiar de amarillo, porque es muy probable que tenga que cambiarlo. Ya. Con 1 pulgada sería... Ahí. Unos 31, 32, ¿no? Ya, entonces 31 dividido entre 1000. Tengo una gradiente de 0.031. 0.031. O sea, si se dan cuenta, en los anteriores tramos yo no me fui tan al límite con mi gradiente máximo, ¿no? O sea, lo respeté, digamos, y estuve manejando gradientes de pérdida menores a él. Entonces, por lo tanto, yo estuve, ¿cómo di el ejemplo del ingeniero? De que se guardaba plata, creo, no sé qué. Bueno, pero yo me fui ahorrando lo que yo podía perder, ¿no? Entonces, a ver, veamos si es que ahorré lo suficiente para ya tener una tubería de 1 pulgada. Y si no ahorré, este claringo va a hacer que mi presión de salida de mi ducha está menos de lo que me pide el ingeniero. O sea, la cosa es así, jugar, digamos. Por decir, aquí pude haber usado una tubería de 1,5 para ya ahorrar todavía aún más. Y ya recién ahí usar 1/4. Pude haber hecho eso, no está mal, con tal de que aquí tal vez ya pude haber usado 1/2 pulgada, porque aquí ya ahorré todavía más, ¿no? Aquí ya pude haber usado tal vez 3/4 y aquí 1/2 pulgada. ¿Ya en qué iba? Allá, una pérdida de 0.31 y eso lo multiplico por la longitud de tubería que tiene ese tramo. En este caso tiene 265. Y multiplicando ese 265 por 0.031, tengo un resultado de 0.082. No hay una variación de altura, entonces por eso queda en 0. Y ahí. Entonces mi presión inicial en este tramo sería la presión final del anterior, ¿no? Entonces lo copio, 498. Y sería 4.98 menos lo que perdí en la longitud de toda la tubería del tramo. Entonces sería 498 menos 0.082. Y eso me da un resultado de 489.8, 490, digamos. Y aquí está. Esa va a ser mi presión final para ese tramo. Ya. A ver, después el siguiente tramo. Me da el siguiente tramo de T a U. Que sería de T a U, no hay una variación de altura, entonces la casilla donde indico eso va a quedar en 0. Tengo un gasto de 0.25 con un diámetro de media pulgada. Y lo busco en mi abaco. 0.25. Este es 0.1, 0.2 y este sería 0.3. Entonces a la mitad 0.25.
sería acá, con un diámetro de media pulgada, que sería por acá. Ya me fui por demás. A ver, de 3/4, igual sigo estando fuera de mi límite de 1 pulgada, ya, de 1 pulgada, ya estoy dentro. En la intersección sería más o menos por acá. Estoy entre 10 y 20, ¿no? 10, 15, 20. Este sería 10, 15, 20. Si este es 15, este es 20, estoy como 18 más o menos. Entonces ese resultado 18 dividido entre 1000. Tengo 0.018. Y lo anoto. De una pulgada, ¿no? Sí, de 1 pulgada. Entonces aquí tengo una pérdida de 0.018 en cada metro. Y ese dato lo multiplico por la longitud de mi tramo, que sería 1.2. Cero punto cero 0 por 1.02. Que sería 0.01836. Si estoy manejando dos decimales, se queda en 0.018. Como no hay una variación de altura, esta casilla queda en 0. Y la presión inicial para mi tramo sería la anterior, la presión final del anterior, ¿no? En este caso quedó en 490. Ya, 490. 490 menos lo que yo perdí en toda la longitud de la tubería de mi tramo sería menos 0.018. Sería 4.882, digamos. Si estoy manejando dos decimales, se queda en 4.88. Y finalmente mi último tramo, que va de U a ducha, que sería de U a la ducha. En este caso sí tengo una diferencia de altura porque está subiendo para mi regadera, digamos, ¿no? Entonces tengo una diferencia de 1.30. En mi caso, porque aquí estoy manejando, creo que era 0.70, 0.80. Bueno, pero tengo una diferencia de altura de 1.30. Ya. Y tengo los datos de que tengo un gasto probable de 0.12 con 1 pulgada. Ya tengo un gasto probable de 0.12 y un diámetro provisorio de media pulgada. Eso lo busco en el abaco. Ya, a ver, 0.12, más o menos estaría por ahí, con media pulgada. Que sería por acá. Pero bueno, en sí, como les decía, aquí, como yo manejaba gradientes de pérdidas más que todo menores a mi gradiente máximo, pude haber ahorrado tal vez. Y tal vez es suficiente, ese ahorro es suficiente para que yo pueda ocupar un diámetro de media pulgada. A ver, veamos. Ya. Voy a cambiar de color. Ya, digamos que voy a usar media pulgada porque generalmente las tuberías finales para cada accesorio son de media pulgada y los codos igual son de media pulgada y así, digamos. Y a ver, digamos que es acá, en la intersección sería acá. Estaría entre 100 y 200. 150 sería esa línea. Entonces, ese es el resultado. 150 dividido entre 1000. Tengo una pérdida de 0.15. Lo anoto acá. 0.15. Aquí lo anoto que estoy usando de media pulgada. Ya, esos 0.15 lo multiplico por la longitud
mi tramo, ¿no? Longitud equivalente, que sería de 1,56. Eso me da una pérdida de 0,234. Y como les decía, tengo una variación de altura de 1,30. En este caso estoy perdiendo 1,30. Entonces mi presión inicial sería la presión final del anterior tramo, ¿no? 4,88. A eso le tengo que restar lo que yo perdí a lo largo de toda mi tubería o de todo mi tramo, que sería 0,234. Y también le resto mi variación de altura estática porque estoy subiendo, ¿no? En ese tramo. Entonces va a haber una pérdida de presión por lo que estoy subiendo. En caso de que estuviera bajando, como acá, digamos que estoy bajando, ahí lo tendría que sumar. Pero en este caso, como está subiendo, lo tengo que restar. Bueno, de los 4,88 que tenía como presión inicial, le resto menos 1,30 menos 0,234, lo que me da un resultado de presión final de 3,35. Y lo que me pidió el ingeniero fue que yo tenga una presión de salida de 3,4, eso según los datos del proyecto, ¿no? Por lo cual estoy debajo de ese dato. Entonces tengo que reajustar lo que hice. A ver, yo puedo decir, bueno, puedo cambiar media pulgada, puedo subirlo a 3/4, o también puedo cambiar este diámetro de 1,1/4 a 1,1/2. Eso ya depende de ustedes, con tal de que su resultado, que es como presión final de su ducha, les dé la presión que le está pidiendo el ingeniero. A algunos les dio 310, o bueno, les está pidiendo 310, 290, 350, qué sé yo. Con tal de que la presión final para su ducha sea ese dato que les dio el ingeniero, porque ahí, más que todo ahí es lo que él se va a fijar. Entonces, tengo una de dos, o cambio media pulgada a 3/4, o puedo cambiar también, o cualquiera de los otros lo puedo subir. A ver, cambiamos ya, digamos. Ya. Bueno, si en este último, con un caudal de 0,12 que está aquí, con un diámetro provisorio de media pulgada, me voy a 3/4, sería más o menos por acá. Por aquí, digamos. Ya. Y tendría una pérdida de 20. Entonces 20 dividido entre 1000 tendría 0,020, y lo anoto, 0,020, lo que estoy perdiendo es 1 metro. Y eso lo multiplico por la longitud de mi tramo, ¿no? Que sería 1,56, lo que me da un resultado de 0,031. Es lo que voy a perder en todo el trayecto de mi tramo, de mi tubería, ¿no? Y hago lo mismo que hice anteriormente. Mi presión inicial va a ser la final del anterior tramo, en este caso 4,88. Y a eso le resto lo que estoy perdiendo en toda mi tubería, que era 0,031. Y a eso también le resto la variación de altura que tengo. En este caso sería menos 1,30, lo que está subiendo para llegar a 2,10 de la ducha, ¿no? Entonces eso me da como resultado 3,55. Y como presión final que va a tener mi ducha. Y como el ingeniero me pidió que tenga 3,40 como presión final, entonces estoy bien, digamos, estoy con 3,55. No estoy exagerando de decir que mi presión va a ser de 5, va a ser de 4, sino que me estoy manteniendo cercano al dato que él me está pidiendo, ¿no? Y así. Como ven, bueno, se subió a 3/4.
Como ven, los diámetros provisorios a comparación de mis diámetros finales fueron cambiando, todos. Si es que yo lo hubiera mantenido con un medio y lo hubiera cambiado, bueno, ya no hubiera cambiado este último. Pero bueno, eso ya depende de cada quien. Con tal de que como presión final de su ducha lleguen con el dato que le está pidiendo el ingeniero. ¿Alguna duda de eso, chicos? En la tabla que usamos, bueno, el abaco ese dice de acero galvanizado. Ah, sí, de fierro galvanizado. ¿Todos usamos esa o tenemos que buscar una del material que nos tocó? Sí, es de acuerdo al material que les tocó. Ah, ok. Creo que el ingeniero subió de cobre y de otros. Pero lo que sí no subió creo que fue de polietileno. Sí, aún sí, las tablas que hay de polietileno, la verdad que yo no las entiendo. Yo peor. Más o menos creo que sí, pero tenían que convertir unidades, creo. Bueno, ahí ChatGPT, digamos. Creo que sí, una chica me preguntó y yo le pregunté a ChatGPT y más o menos explicó lo que se tenía que hacer, cómo se cómo se sacaban los resultados. Yo voy a buscar ese chat y se los paso. ¿Pero alguna duda de cómo se maneja la tabla? Ah, ya, y otra cosa, a ver, de la lista que tienen que presentar, que sería básicamente es lo mismo, creo que no lo cambié. Aquí les pide que hagan sus planos, su isometría y su corte ya en limpio, ¿no? Pero ya con las longitudes de tramo y diámetros finales. Eso se refiere que ustedes coloquen los diámetros que cambiaron. En este caso, en todo ese trayecto que yo tuve, que calculé desde mi inicio de mi bajante hasta la ducha, tenía estos diámetros, ¿no? Diámetros provisorios. Pero haciendo el cálculo para que mi ducha tenga esa presión que me está pidiendo el ingeniero, yo tuve que cambiarlos, ¿no? Entonces, en esos planos, en limpio, yo también tengo que cambiarlos. Tengo que colocar estos datos, reemplazar estos diámetros provisorios por los diámetros finales, pero solo en ese tramo que estoy calculando. Ya los otros diámetros de los otros departamentos o de las otras áreas de lavandería, cocina, qué sé yo, se mantienen. ¿Me voy a explicar? ¿Qué más? Bueno, ahí especifica, ¿no? Plano de planta en limpio, solo con los accesorios, longitudes de tramos y diámetros finales. O sea, es el mismo diseño de instalación que tienen, solo que ya no tienen que poner el dato de gasto probable, de UH y ajá, ¿no? Solo las longitudes y diámetros finales. Después, cuadro de presiones y diámetros definitivos, que sería esto, y los cómputos de material, que ya les dije, les expliqué más o menos en el examen, los metros lineales de tubería por diámetro, cantidad de accesorios para cada departamento y para todo el edificio, y cantidad de medidores. Y eso prácticamente sería su proyecto. Aquí les recomiendo igual que si tienen hartas hojas donde rayonearon, donde, qué sé yo, le lloraron al proyecto, pónganlo como anexo y contarle que el ingeniero vea que hubo un desarrollo de proyecto, digamos. O sea, que no... O sea, eso, pues que tengan un desarrollo así como le presentan a los de taller, ¿no? Que hubo correcciones, hubo replanteo, y ajá. Eso pónganlo como anexo. Después, sus láminas o sus hojas, pónganlo en orden. Si aquí les dice que el punto 1 son las páginas de datos del proyecto, pónganlo como primera página, digamos. Así pónganlo en orden en su carpeta. Y ya lo que les dije, cada carpeta es del tamaño de lo que ustedes quieran. Si están manejando
tamaño carta, tamaño oficio, y sus planos los están doblando, está bien. Si están manejando medio oficio, como carpeta, y sus planos están en ese tamaño, también está bien. Con tal de que tengan una carátula o tengan el nombre en su carpeta, está bien. Después, como el ingeniero dijo, que va a estar revisando el proyecto o dando la aprobación del proyecto desde las 9 de la mañana, ustedes igual denle una chequeadita a su proyecto porque tal vez les pregunte cosas. Puede ser. Con tal que ustedes estén seguros de su proyecto, estén seguros de que lo hicieron y que lo entienden, ¿no? Y nada. Eso, chicos, presenten porque según es el ingreso para su examen final que va a ser en la tarde. ¿Alguna duda, consulta? Una pregunta, Uzi, en el corte la planilla afecta en lo que es el diámetro de la bajante, ¿no? Ajá, eso también va a variar. Si es que aquí, digamos, como yo estaba usando 1/4 para ese tramo, pero no fue suficiente, yo lo cambié a 2, ¿no? Entonces, eso igual se va a cambiar en mi... Más que todo en el corte se ve ese tema, ¿no? De los tramos de bajante con sus diámetros, entonces ahí también va a cambiar. Pero solo para ese nivel, digamos. O sea, por decir acá, ¿dónde está mi corte? Ya, por decir acá, en mi... Este es el borrador. Entonces, y esta es mi bajante. Aquí ya tengo anotado, ¿no ve? 112 UH con un caudal de 1,77. Bueno, en su caso es gasto. No se olviden que tienen que tener ese dato con una G de gato. Porque si le ponen Q, él va a decir, lo copiaron de otro semestre. Así que, ojo ahí. Y ya. Entonces tengo ese tramo de 112 UH con un gasto de 1,77 con un diámetro de 1/4, ¿no ve? Pero como aquí lo cambié, ya en mi corte en limpio, que es ahí ya puse que este tramo tiene 2 pulgadas de diámetro. Pero ya lo demás ya se mantiene. Esto igual era 1/4. Esa era la duda. Sí, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? No, sí, en sacar en ese cuadro hay que sacar de todos los puntos en el cuadro. ¿Cuadro de presiones? Sí, o solo de puntos más, Solo de su ducha más más difíciles. desfavorable. Ya. Porque si es que esa ducha tiene esa presión que les pide el ingeniero, y aún perdiendo 1,30 de lo que sube, ¿no ve? Entonces, ¿dónde está? A ver, ya. Entonces, si hasta este punto, que está a media altura en la U, tengo 4,88, esa es una presión maravillosa, digamos. Si vos querés calcular de cuánto aquí, digamos, va a tener todavía más presión porque no está perdiendo toda esta longitud. Y tampoco está perdiendo con la variación de altura, ¿no? Entonces, más que todo es para la ducha, por lo que pierde presión al subir. Ya los otros, se supone que tienen una buena presión, pero el ingeniero les dijo que solo con la ducha es suficiente. Así que no se aferren a eso. Ya si quieren practicar, ya hagan de todo su departamento, no sé. Pero sí, solo con la ducha es suficiente. Y esto por Ya, último gracias. lo resalto. Y como que ahí está lo que me pide, digamos. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? ¿Saben qué me dijo el ingeniero? Que les ponga porcentaje de participación. A ver, ¿quién está aquí? Ya solo eso, ¿no? A ver, no se salga.
compartir. Oh, si yo no estoy con mi nombre, después se lo mando. Ya. El 4. Creo que aquí están todos. ¿Saben qué? Eso debía haber hecho desde un inicio. Parece más dura. Ya, bueno, eso sería todo, ¿no, chicos? Practiquen. El modelo de examen igual está en el link del proyecto. Ya saben. Midan su tiempo, intenten resolver ese examen modelo. Midan su tiempo porque van a tener 1 hora y media. Intenten presentar todo en su proyecto y en el examen. Y como les decía, mejor tengan primero la axonométrica y ya luego hacen la planta porque es copiar nomás los datos. Eso, chicos, suerte. Me despido. Tengan buena noche. Gracias. Bye. Gracias.